Sistema vascular de tejidos. Los tejidos vasculares son el xilema y el floema. El xilema se especializa en el transporte de agua y sales disueltas desde el suelo al resto de la planta y el floema en el transporte de fotoasimilados. En el cuerpo primario de la planta, aquel que se origina a partir de meristemas apicales, vamos a encontrar xilema y floema primario, y se originan a partir de un meristema derivado, el procambio. En cambio, en el cuerpo secundario de la planta, en tallos y raíces secundarias, vamos a encontrar xilema y floema secundario que se originan a partir del cambio. Los tejidos vasculares se desarrollan en la historia evolutiva por la necesidad de abastecer las partes aéreas de la planta, en plantas que emergieron del agua. Estos tejidos vasculares están formados por células especializadas que se caracterizan por tener una forma alargada, paralela a la dirección del órgano de transporte, paredes terminales generalmente oblicuas para aumentar la superficie de contacto y facilitar el pasaje de sustancias, y a menudo están fusionadas entre sí formando verdaderos conductos o tubos por donde circula esta solución. Los tejidos vasculares son tan importantes desde el punto de vista fisiológico y filogenético que da origen a la denominación de plantas vasculares o traqueófitas por la presencia de elementos traqueales o de conducción de agua. Estas traqueófitas comprenden a los teriófitas o helechos y a las espermatófitas o plantas con semillas. Xilema deriva del griego xilón, que significa madera. El término leño designa normalmente al xilema secundario, que sería la madera de los árboles. Es el tejido conductor de agua y solutos desde la región de absorción, el agua del suelo, a la de evaporación. Este flujo es unidireccional, tiene un solo sentido, de raíces a zonas de evaporación y transpiración. El xilema generalmente está asociado al otro tejido de conducción que es el floema. Vemos un esquema de una planta con crecimiento primario y los tejidos de conducción señalados. En la raíz formando un cilindro vascular, en el tallo formando haces vasculares, lo mismo que en la hoja formando haces vasculares o cordones. El xilema es un tejido complejo compuesto por muchos tipos celulares. Estos tipos celulares los vamos a agrupar en un sistema axial y un sistema radial. El sistema axial, que sigue la dirección del órgano, está compuesto por elementos traqueales que tienen una función de conducción de agua, de transporte de solutos y sostén, y las células que van a formar parte de estos elementos traqueales son las traqueidas, presentes en las gimnospermas, y los elementos de vaso presentes en las angiospermas. También vamos a tener fibras. Dentro de las fibras, los tipos de fibras que vamos a tener son las fibrotraqueidas, las fibras libriformes, las fibras septadas y las fibras mucilaginosas. La función principal de las fibras es sostén y en algunos casos, como las fibras mucilaginosas, pueden ser almacenamiento. Además, en el sistema axial vamos a encontrar células parenquimáticas cuya función es almacenamiento y traslocación. La traslocación es un movimiento a corta distancia, un traslado de nutrientes a corta distancia. En el sistema radial de tejidos del xilema vamos a encontrar células parenquimáticas. En esta imagen podemos ver representados los elementos traqueales a través de las traqueidas en la imagen izquierda superior y en la imagen izquierda inferior los elementos de vaso. Vemos que las diferencias son de forma y además en los elementos de vaso las paredes terminales se han perforado. En la imagen de la derecha, que es un corte longitudinal, podemos observar las fibras con paredes gruesas. Las coloraciones rojizas se deben a la presencia de lignina en las paredes secundarias. Está teñido con un colorante específico de la lignina, la safranina. También podemos ver las células parenquimáticas y los miembros de vasos. En uno se ve miembros de vasos punteados y en el de la derecha se ve cortado por la mitad del miembro de vaso y se ve la cavidad o lumen celular. Vamos a comenzar con el estudio de los elementos traqueales. Los elementos traqueales presentan paredes gruesas, se conservan en los fósiles, están lignificadas y se distinguen muy fácil en los cortes transversales. Son
más o menos alargados, están muertos a la madurez, no contienen el protoplasto, y las paredes secundarias, como decía, están lignificadas. En los elementos del xilema primario, la pared secundaria se deposita en algunas regiones. En cambio, en los elementos del xilema secundario se deposita sobre casi toda la superficie de las células. En el xilema primario, la deposición de pared secundaria no es masiva, sino que se deposita en algunos sectores. De esta manera podemos tener elementos traqueales que pueden ser anulares, donde se ha depositado como anillos estos espesamientos de pared secundaria, helicoidales o espirales, que se ha depositado como una hélice, variando de espesor, distancia de las espiras de la hélice. También podemos tener escalariformes, donde las bandas helicoidales se interconectan en ciertas áreas y da la sensación y el aspecto de una escalera. También podemos tener reticulados con forma de una red por aumento de interconexiones, y finalmente puntuados, aquellos en los que se ha depositado pared celular en toda la cara lateral de la célula, excepto en las zonas de punteado. En esta diapositiva vemos dos imágenes, la de la derecha, donde hay crecimiento primario, donde vemos vasos helicoidales con espesamientos helicoidales, escalariformes, punteados. En la de la izquierda vemos dos elementos, el elemento de vaso A y el B, que están conectados a través de la placa de perforación. En este caso son elementos punteados. Las traqueidas son células alargadas cuyas extremidades están afiladas a bisel. Al llegar a su diferenciación completa, el protoplasto muere, su pared está lignificada, no son muy gruesas, el lumen celular es relativamente grande y la comunicación entre traqueidas se da por punteaduras areoladas. Como son elementos largos, cumplen al mismo tiempo la función de conducción y sostén. En la imagen podemos ver la longitud de las traqueidas comparadas con otros tipos celulares. De los elementos traqueales, las traqueidas son las menos especializadas, son imperforadas, la savia circula atravesando las paredes delgadas de las punteaduras. Las punteaduras que presenta son areoladas y generalmente con toro. El leño de las gimnospermas y de las pteriófitas, los helechos, está formado principalmente por traqueidas. La longitud media de las traqueidas es de alrededor de 5 milímetros. Y el largo de las traqueidas que se forman a partir del cambio va aumentando con la edad de la planta, y a ese periodo se lo denomina periodo juvenil. Las traqueidas podemos clasificarlas según los espesamientos de las paredes secundarias, en anilladas o espiraladas, que son las primeras en producirse, las que se encuentran en hojas, también escalariformes, común en los helechos, con puntuaciones areoladas o circulares, que encontramos tanto en las gimnospermas como en algunas angiospermas primitivas. En la imagen podemos ver los distintos tipos de. A modo de repaso, podemos ver acá una punteadura areolada de una gimnosperma, donde se ve el reborde de la punteadura y el torus. Miembros o elementos de vaso se diferencian de las traqueidas por la presencia de perforaciones o áreas sin pared en las paredes primarias ni secundarias en las paredes terminales. Se unen entre sí formando largos tubos o cañerías llamados vasos, en los que la savia circula libremente a través de estas placas de. Vemos dos miembros de vaso conectados a través de la placa de perforación y un miembro de vaso anillado y la cavidad interna de la célula. Los vasos están conformados por la unión de distintos miembros de vaso, uno a continuación del otro, formando esta larga cañería o tubo que conduce el agua. La longitud puede ser variable, de 0,6 a 4,5 metros de longitud, puede tener hasta la altura de todo el árbol. Se comunican lateralmente con otros vasos o con otros componentes del xilema por medio de punteaduras. Según con qué elemento esté conectado, las punteaduras van a ser areoladas con otros vasos, semiareoladas o simples con células parenquimáticas, y punteaduras simples o ninguna con las fibras. Las perforaciones en los elementos de vaso se encuentran en los extremos, en las paredes terminales. La parte de la pared con perforaciones constituye la placa de perforación. Los tipos de perforación son variables, pueden ser escalariformes, foraminados, simples,
A medida que nos acercamos a la simple, son más evolucionados. Los escalariformes y foraminados y reticulados aparecen en especies menos evolucionadas. En esta micrografía electrónica vemos placas de perforaciones simples y escalariformes. Formación de elementos de vaso. A partir del procambio o no del cambio se diferencia una serie longitudinal de células. En cada célula el núcleo se vuelve poliploide y aumenta de tamaño. La célula puede o no alargarse, pero generalmente se expande lateralmente. Cuando termina este ensanchamiento, se depositan las paredes secundarias en las paredes laterales, pero no lo hacen en las paredes terminales, donde habrá perforación. En los lugares donde se formará la perforación, la pared primaria consta fundamentalmente de polisacáridos no celulósicos y muy poca celulosa. Esta pared adquiere forma lenticular, engrosándose por hinchazón de las laminillas medias. En las perforaciones, la desaparición de la pared primaria ocurre por un proceso de disolución gradual de los componentes no celulósicos mediante la acción de enzimas hidrolíticas. Puede comenzar en los márgenes o por pequeños orificios en toda la superficie o en el centro. Se supone que las escasas microfibrillas de celulosa son eliminadas por la corriente transpiratoria. Entre los expresamientos secundarios de las paredes laterales, la pared primaria sufre también una lisis parcial. La desaparición de la pared primaria tiene lugar juntamente con la lisis del protoplasto por actividad hidrolítica de vacuolas autofágicas que actúan como lisosomas. Comienza con la ruptura del tonoplasto. Los restos del protoplasto muerto pueden formar una capa interna llamada capa verrugosa. En esta imagen vemos los precursores de los miembros de vasos, aún se les alcanza a ver el núcleo, y abajo los miembros del vaso ya formados con las placas de perforación. En esta imagen vemos 3 miembros de vaso con sus placas de perforación, y en la imagen de la izquierda un vaso formado por 3 miembros de vaso. Si bien los vasos son característicos de las angiospermas, podemos encontrarlos en otros grupos de plantas, en algunos helechos, en gimnospermas evolucionadas como las del orden Nectales, y en las angiospermas hablamos en las dicotiledóneas y en las monocotiledóneas. También hay angiospermas que no poseen vasos, como algunas plantas acuáticas que los han perdido evolutivamente. Células parenquimáticas se encuentran en el xilema primario y en el secundario. Sus paredes pueden ser secundarias lignificadas o primarias. Si son secundarias, los pares de puntuaciones pueden ser simples o semiareoladas con los elementos traqueales o simples con otras células parenquimáticas. Conservan el citoplasma vivo y por lo tanto el núcleo. El contenido puede ser variado, pueden acumular almidón, grasas, taninos, cristales. El almidón se acumula cuando cesa el crecimiento estacional de las plantas y suele desaparecer durante la actividad de la siguiente estación. Es la reserva invernal de muchos árboles. El parénquima del xilema secundario puede ser axial, vertical, siguiendo el eje del órgano, o radial, horizontal. En este bloque de un corte de una angiosperma vemos las células del parénquima axial y las células del parénquima. En la imagen también vemos parénquima axial y el parénquima axial se origina a partir de las células iniciales fusiformes del cambio y el parénquima radial a partir de las células iniciales radiales del cambio. Acá vemos la acumulación de oxalato de calcio, de cristales de oxalato de calcio y gránulos de almidón en células parenquimales. Fibras xilemáticas. En el xilema podemos encontrar 4 tipos de fibras: la fibrotraqueida, la fibra libriforme, las fibras septadas y las fibras mucilaginosas. Filogenéticamente se originan a partir de las traqueidas, y acá en la imagen vemos las 4 tipos de fibras. Fibras libriformes faltan en los nellos formados solo por traqueidas, como las gimnospermas, o por vasos semejantes a las traqueidas, como los del orden Nectales. En el leño de angiospermas que presentan vasos y están muy especializados como elementos de sostén, pueden tener también funciones de almacenamiento y en este caso conservan el protoplasma. Las fibrotraqueidas poseen paredes más gruesas que las traqueidas y puntuaciones areoladas con cámaras muy pequeñas y canal de punteadura desarrollado.
Las fibras libriformes presentan paredes muy gruesas, puntuaciones simples con canal de puntuación cilíndrico y fundibuliforme, o sea con forma de embudo aplanado. Los cambios que han ocurrido durante la evolución de las traqueidas a fibras libriformes son aumento de espesor de las paredes, reducción del número y cambio del tipo de puntuaciones, disminución de longitud. En términos absolutos, las fibras son más cortas que las traqueidas primitivas. En términos relativos, en los tejidos maduros de una planta, las fibras libriformes son las más largas que las traqueidas. Las fibras mucilaginosas o gelatinosas están presentes en el leño y en el floema de la familia con predominio de hojas compuestas como las meliáceas, anacardiáceas, leguminosas. También se encuentra en el leño de tensión de una dicotiledonia. La capa más interna de la pared secundaria posee una gran cantidad de alfa-celulosa que es pobre en lignina. Esta capa, denominada capa G, es relativamente porosa y menos compacta que las capas adyacentes, más externas. Absorbe mucha agua y puede hincharse y ocupar todo el lumen celular. Las fibras septadas se pueden encontrar también en el floema. Presentan protoplastos vivos conteniendo almidón, aceites, resinas, cristales de oxalato de calcio. Los septos consisten en una lámina media con pared primaria a cada lado, interrumpida por numerosos plasmodesmos. Evolución de los elementos cilemáticos. En las plantas fósiles con semillas y en las pteriófitas y gimnospermas actuales, salvo excepciones, el xilema está formado por traqueidas que cumplen funciones de conducción y sostén. Hay un esbozo de especialización en las traqueidas del leño tardío hacia el sostén, con paredes más gruesas y un lumen reducido. La especialización de los elementos del xilema en dos direcciones, sostén y conducción, ocurrió tarde en la filogenia. Recién las angiospermas presentan desarrollo pleno de vasos y fibras libres. Los vasos evolucionaron a partir de las traqueidas por el ensanchamiento y acortamiento celular y la aparición de las placas de perforación. Aquí se muestra la evolución hacia las dos funciones principales, conducción y sostén, hacia miembros de vasos y fibras a partir de las traqueidas. En esta tabla se comparan algunos caracteres y se indica su carácter, si es primitivo o avanzado. Según los registros fósiles, en las dicotiledonias los vasos aparecieron primero en las plantas leñosas, luego en las herbáceas. En las monocotiledonias aparecieron primero en el metaxilema y luego en el protoxilema. Se presentaban primero en las raíces y luego en niveles progresivamente más altos en el tallo. A lo largo de la evolución, los vasos desaparecieron en algunos grupos especializados como algunas familias de plantas acuáticas. Origen del xilema. El xilema primario se origina a partir del procámbion. El procámbion es un meristema derivado de los meristemas apicales. En órganos con crecimiento primario de dicotiledonias o de monocotiledonias, el xilema está asociado al floema en haces vasculares, que se señala en la figura. Se va a originar el xilema a partir del procámbion, y el primer xilema que se forma en la temporada es el protoxilema y el último en formarse el metaxilema. El protoxilema de protos antes se forma en las partes tempranas, en partes primarias del cuerpo de la planta que no han completado su desarrollo. En cambio, el metaxilema de después que madura luego que se ha completado el alargamiento del cuerpo primario de la planta. Lo que vemos son los espesamientos de distintos tipos. En protoxilema vamos a ver espesamientos anulares o helicados laxos, y en metaxilema lo que vamos a observar son espesamientos más escalariformes, reticulados. En esta imagen a la derecha podemos ver el xilema en la parte superior de una dicotiledonia, cómo se disponen los elementos de vasos en filas. Vemos que los elementos del protoxilema tienen menor calibre que los del metaxilema. En la figura de abajo vemos una laguna protoxilemática porque los elementos del protoxilema
se han roto en el crecimiento general del órgano y lo que queda son los elementos del metaxilema. En muchas dicotiledonias, después de producido el crecimiento primario, se desarrollan tejidos secundarios. Este tejido secundario se desarrollan a partir del cambio vascular. En la imagen está señalado el cambio, hacia la derecha lo que observamos es xilema secundario, en el centro la médula, restos de los haces vasculares primarios. Y hacia la izquierda el floema secundario, el córtex, un segundo meristema que es el felógeno, que es el encargado de producir el tejido de protección en órganos que están perdiendo la epidermis. En tallos y raíces con crecimiento secundario se forma la madera. El xilema es macroscópicamente más visible que el floema, porque el floema se termina perdiendo a lo largo de los años. El xilema secundario se origina a partir del cambium. Este está organizado en dos sistemas: el sistema axial, que se forma a partir de las células iniciales fusiformes, produciendo elementos traqueales, células parenquimáticas y fibras. El sistema radial se forma a partir de las células iniciales radiales y forma células parenquimáticas. En el xilema secundario podemos observar anillos de crecimiento, que se corresponde cada anillo al crecimiento que ha producido en un año la planta. Estos anillos de crecimiento son observables gracias a un efecto óptico. El leño temprano que se produce en primavera en una planta que está creciendo, brotando y demanda gran cantidad de agua, tiene elementos de vaso de calibre grande. En cambio, en el leño tardío que aparece en otoño, cuando la planta no ha dejado de crecer, no produce más hojas, el calibre de los elementos de vaso es menor. Entonces, estos contrastes de tamaño, de diámetro de los elementos de vaso hace que se observe una línea que nada más que un efecto óptico por el cual podemos distinguir los anillos de crecimiento. Esta imagen muestra la porosidad de distintas maderas donde muestran los anillos de crecimiento. En árboles con xilema secundario de muchos años se suelen diferenciar dos sectores, uno central, normalmente oscuro, impregnado con distintas sustancias como taninos, resina, que actúan de preservantes para evitar el ataque de hongos y otros microorganismos, y una zona periférica más clara que denominamos albura. La zona periférica, la albura, es la que sigue siendo funcional, o sea que sigue transmitiendo agua. En cambio el duramen, que es la zona central más oscura, deja de ser funcional para la conducción. La función que empieza a cumplir es solamente sostén. Esta impregnación del duramen se produce por efecto de tilidosis. Las tílides son invaginaciones del plasmalema de las células parenquimáticas adyacentes que se penetran a través de las punteaduras y acumulan sustancias de reserva. Son como verdaderas bolsas que se van acumulando dentro de los elementos de vaso. En el gimnosperma distinguimos el sistema axial con traqueidas y en el sistema radial también aparecen traqueidas y células parenquimáticas. Es un leño simple de la gimnosperma. En cambio, en las angiospermas es más complejo porque en el sistema axial encontramos elementos de vasos, traqueidas, fibras, células parenquimáticas. En el sistema radial, células parenquimáticas.